Hablando de géneros musicales, me metieron en un agujero de conejo en lo que si alguien me preguntó sobre folk progresivo, y yo pensé rápidamente en bluegrass progresivo con el grupo Mile 12, es decir, pensé en grupos folclóricos o que parten que hacen música folk popular con raíces más o menos antiguas en el tiempo. Casi ningún folclore va más atrás del siglo XVII, esto ténganlo presente. Hasta las baladas británicas y los corridos mexicanos y los romances, todo va por siglo XVII, XVIII. Bueno, pero yo pensé en grupos así, ¿no? El bluegrass es de los años 40 finalmente, pero hay grupos de folk progresivo, de bluegrass progresivo como Mile 12 o como, uh, no sé, lo que está haciendo Molly Tuttle con su Golden Highway, que me parece que están siendo progresivos. ¿Qué quiero decir con progresivos? Que utilizan elementos musicales que se salen de lo tradicional de su género para encontrar otras expresividades, cambios de tonalidad, cambios de tiempo. Me acuerdo cuando le oía a Mile 12 que venían cantando en 4/4 y de pronto el puente está en 3/4 y uno siente, aunque no sepa uno mucho de teoría musical, que yo no sé mucho, pero sientes que hay algo raro, luego siempre lo puede contar, ¿no? Pero sientes que hay algo raro y te llama la atención y te resulta refrescante, es como menta para las orejas, ¿vale? O cuestiones armónicas y melódicas que no son habituales de la música del género en el que están. Eso pensaba yo. ¡Ay, qué equivocado estaba, amiguitos míos! Como dije que no me acordaba más que de Mile 12 y de Golden Highway, pues me fui a buscar folk progresivo por estos mundos de internet. Lo que me encontré fue la locura. Me mencionaron a todos estos grupos. A ver, de estos grupos los que tienen base del folk son Catherine Tickell, que toca lo que se llama los small pipes, que es un tipo de gaita pequeñita, por cierto. Fotheringay, que es un gran grupo. Still Ice Pan, que es uno de mis grupos fetiche de toda la vida, tienen como 100 años ya todos, sobre todo la cantante Maddie Pryor, que nos enamoramos de ella en los años 70. ¿Qué quieren ustedes? Y tiene al baterista más maravilloso del planeta. Pero de pronto decían Jethro Tull. A ver, Jethro Tull es un grupo de rock que tiene raíces folclóricas y que sí, en discos como Heavy Horses o como Songs from the Wood o como Stormwatch, sobre todo en esos tres, juega con elementos del folclore británico, sí. Pero es un grupo de rock y de rock progresivo. Gentle Giant es un grupo de rock progresivo. Ya, pero usaron cosas del folk y por ahí empezaron los problemas. Malicorne, he hablado de él, es un gran grupo francés cuyo líder murió hace poco, yo tuve alguna relación con él, sobre todo cuando sacó su último disco en solitario, tenía una canción preciosa que se llama El Café del Fin del Mundo, que ese tipo de letra que solo te puedes escribir un francés. Entonces le escribí, oye, ¿me prestas la canción? La quiero ilustrar para unos audiovisuales. Sí, cómo no, y hablamos, y su hija estaba metida en fotografía y me pidió algunas cosas de fotografía. Bueno, Blackmore's Night es Blackmore, el guitarrista de Deep Purple, haciendo música fundamentada en el Renacimiento. Vale, te lo paso. Decemberists, que no me gustan tanto. The Unthanks, que son dos chicas británicas que hacen cosas maravillosas, a las que sigo. Blousabella y Clannad. Pero es que ellos no se habían quedado por allí, es que me ponían incluso ¿cómo se llama? King Crimson. El folk progresivo, como lo entienden en todos los lugares que yo vi, y vi Prog Archives, Last.fm, Wikipedia, varias líneas de Reddit, Famous Fix y listas de folk progresivo en Spotify, y todos ellos lo que hacen es tomar como folk progresivo a grupos de rock progresivo que tomaron raíces del folk. No a grupos de folk
que hicieran progresividad musical. Y entonces, pues ya no sé lo que es el folk progresivo, pero probablemente no es lo que yo creía. Por ejemplo, tenían Spyro Gyra, no sé, ponían a un montón, y luego para el remate Wikipedia dice que en la década de los 70 terminó el folk progresivo. Entonces, pues no puedo decir nada más que esto. Quizás estos grupos te puedan decir algo. Gentle Giant, yo soy fan de Gentle Giant, pero es un grupo de rock, como Jethro Tull y Still I Span, todos los demás puedes verlos. No me acuerdo quién fue que me pidió que viera lo del folk progresivo, pero quedé alucinado porque lo que yo me imaginaba que era el folk progresivo, ¿qué es eso? El folk que busca otras expresiones musicales, como lo hizo el rock, cuando empiezan a aparecer Jethro Tull y King Crimson y Rush. No, ellos no y los teóricos del asunto no lo ven así. Yo vuelvo a repetir que a mí el florecimiento y multiplicación de los subgéneros me acaba dejando absolutamente frío. Cuando tienes una banda que tiene 16 clasificaciones, porque si es que es pop metal, pero también lo llaman grunge romántico. Se están inventando las cosas. Rock, folk, punto. Mezclas, rock, folk. Ahí tienes uno de los mejores grupos de la historia, que quizás deberían estar aquí y que son mis queridos amigos de Oysterman.